Convección. La convección es un mecanismo de transferencia de calor que normalmente se da entre una superficie sólida y un fluido que esté en movimiento, estando a diferente temperatura. La convección se clasifica como convección natural o libre y forzada, dependiendo de la manera en que se inicie el movimiento del fluido. En la convección forzada se obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o en un tubo por medios externos, como una bomba o un ventilador. En la convección natural, cualquier movimiento del fluido es causado por medios naturales, como el efecto de la flotación, el cual se manifiesta como la subida de un fluido caliente y la caída del fluido frío. La convección también se clasifica como externa e interna, dependiendo de si se obliga al fluido a fluir sobre una superficie o en un tubo. Convección forzada. Hasta ahora se ha supuesto conocido el coeficiente de transferencia de calor H en todos los análisis que se han realizado. Sin embargo, con frecuencia la mera determinación de tal coeficiente implica un problema complejo. Por ello, se van a examinar algunos métodos para predecir en una situación concreta el valor del coeficiente de transferencia de calor en convección forzada. En primer lugar, se destacará la relación física que hay entre el proceso de transferencia de energía y el movimiento del fluido. Como resultado de este análisis de tipo fundamental, podremos desarrollar correlaciones analíticas para la determinación del coeficiente H. No obstante, posteriormente será obvio que dada la complejidad que implican los procesos, no siempre pueden obtenerse soluciones analíticas para numerosos problemas de interés práctico. Por consiguiente, en estos casos es menester recurrir a diferentes correlaciones experimentales para obtener la información necesaria. Tales correlaciones empíricas se expresan en forma de gráficas o de expresiones matemáticas. Vamos a considerar la primera geometría, placa plana, convección forzada en régimen laminar. Como estamos hablando de un fluido en movimiento, hay que considerar cuál es su régimen de flujo. Para determinar el régimen de flujo, hay que verificar cuál es el valor del número de Reynolds. Para el caso del régimen laminar, se ha considerado un valor crítico de 5 por 10 a la 5. Valores por debajo de este número los consideraremos pertinentes con un régimen laminar. ¿Pero qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un parámetro adimensional. Es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que actúan sobre el fluido. Y podemos determinarlo de esta manera, donde X es una distancia de flujo, U infinito es la velocidad media del fluido, ρ es la densidad y μ la viscosidad del fluido. Consideremos entonces un fluido en contacto con una superficie plana. Ahí se observa, como resultado de los esfuerzos viscosos, que la velocidad relativa del fluido en la interfase es igual a 0. Por otra parte, esta velocidad aumenta en forma progresiva, conforme se incrementa la distancia, y hasta un punto en que las fuerzas viscosas de corte son prácticamente insignificantes. La región próxima a la placa, en donde se experimentan los efectos viscosos, se conoce como capa límite hidrodinámica. Por lo general, su espesor es muy pequeño. Lo especifica la coordenada Y, donde la velocidad del fluido alcanza 99% de la velocidad de corriente libre U infinito. Como en el caso de la capa límite hidrodinámica, los gradientes de temperatura en el fluido también se hallan confinados a una región próxima a la superficie de la placa, por lo que puede definirse en forma análoga una capa límite térmica. En este caso, en la ilustración que tenemos en la diapositiva, se está considerando una superficie que está a una mayor temperatura que el fluido.
Por eso se tiene esa dirección para el flujo de calor. De esa manera, en la interfase sólido-fluido, la temperatura del fluido será la misma temperatura de superficie. Y a medida que nos vayamos alejando de la superficie, nos vamos acercando hasta un valor medio de temperatura que conocemos como T infinito. El objetivo es encontrar un valor para H. En virtud de la relación física tan estrecha que guardan el movimiento del fluido y la transferencia de energía que ocurre, la determinación analítica del coeficiente de transferencia de calor en régimen laminar implica conocimiento pleno de la distribución de la velocidad y de la temperatura en el fluido que rodea el sistema. Con este fin, se van a desarrollar las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía para una placa plana con régimen laminar, considerando que H lo podemos obtener planteando una igualación entre la conducción y la convección en el fluido allí en la capa límite. Empecemos con la ecuación de continuidad. Se va a considerar un volumen de control dentro de la capa límite. Planteando un balance de materia en estado estable, el flujo de masa que entra en el sistema es igual al que sale de él. Y ese balance se plantea de esta manera. Igualado a cero para garantizar el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa. En esta ecuación identificamos ρ como la densidad, U como la componente horizontal de la velocidad, B como la componente vertical de la velocidad, y delta Y y delta Z, y delta X y delta Z como componentes de área. Considerando una densidad constante y dividiendo la expresión entre delta X, delta Y y delta Z, y llevando esos deltas al límite cuando tienden a cero, podemos llegar a la ecuación de continuidad. Ecuación de movimiento. Consideremos el mismo volumen de control, teniendo en cuenta en el caso de la ecuación de continuidad. Para obtener la ecuación de movimiento en la dirección X, debemos recurrir a la segunda ley de Newton, que establece que la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual a cero. Es decir, donde los primeros dos términos del miembro izquierdo de la ecuación se refieren a la cantidad de movimiento en la dirección X. Los términos tercero y cuarto denotan la cantidad de movimiento que entra y sale del sistema por las superficies inferior y superior correspondientes. De forma similar, los dos últimos términos denotan las fuerzas viscosas de corte que actúan sobre el sistema, en donde tau se refiere al esfuerzo viscoso de corte que actúa sobre el sistema. Rho lo identificamos como la densidad, U la componente de la velocidad en X, B la componente de la velocidad en Y. Esta ecuación está igualada a cero para garantizar la ley de la conservación del momento. Al dividir cada uno de estos términos entre delta X, delta Y y delta Z, y llevar esos deltas al límite cuando tienden a cero, estamos involucrando el concepto de derivada para llegar a esta ecuación. El esfuerzo de corte tau puede relacionarse con el gradiente de velocidad mediante la ley de Newton de la viscosidad para un fluido newtoniano, que son la mayoría. Por otro lado, μ, que es la viscosidad del fluido, podemos relacionarla con la densidad
por obtener la viscosidad cinemática. Si reemplazamos estos términos en la ecuación que traíamos, podemos llegar ya a la ecuación definitiva para el movimiento. Ecuación de energía. Consideremos el mismo volumen de control. Para simplificar el análisis, supongamos que la conducción de calor en la dirección X y la disipación viscosa son despreciables. Por la primera ley de la termodinámica se obtiene, donde H es la entalpía del fluido, ρ la densidad, U la componente de la velocidad en X, B la componente de la velocidad en Y. Los primeros cuatro términos corresponden a la energía acarreada por el fluido al entrar y salir del sistema. Del mismo modo, los dos últimos términos se refieren al calor conducido a través del fluido en la dirección perpendicular a la placa. Si dividimos la expresión entre delta X, delta Y y delta Z, y llevamos esos deltas al límite cuando tienden a cero, introducimos el concepto de derivada. Pero esta no es la ecuación definitiva. Si nosotros involucramos un par de relaciones termodinámicas, como estas, donde la variación de la entalpía se puede correlacionar con la variación de la temperatura a través del calor específico tanto en X como en Y. Y reemplazando, llegamos a la ecuación de energía, en donde alfa, el término que tenemos allí, corresponde a la difusividad térmica y surge de la relación entre el calor específico, la densidad y la conductividad térmica, que procede del calor por conducción. Resolución de las ecuaciones de cambio. Hay numerosas técnicas matemáticas para resolver las ecuaciones de cambio descritas. Sin embargo, las soluciones exactas presentan una dificultad matemática considerable, aún en el caso de la geometría sencilla. En consecuencia, a menudo hemos de utilizar métodos aproximados que nos llevan cuanto antes a una solución, pese a que su exactitud sea inferior. Para el caso de la capa límite hidrodinámica, que vamos a representarla con la letra delta, se va a obtener esta expresión, que depende de una distancia de flujo X y del número de Reynolds. Recordemos que en esta capa límite vamos a encontrar los perfiles de velocidad y de temperatura. El número de Prandtl. El número de Prandtl es un nuevo número adimensional. Este parámetro relaciona las magnitudes relativas de la transferencia de cantidad de movimiento y de calor en el fluido. Es decir, que es una relación entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. Al ser una combinación de propiedades, el número de Prandtl también se convierte en una propiedad física para los fluidos. El nuevo parámetro que vamos a introducir es el número de Nusselt, otro parámetro adimensional, que mide el aumento de la transmisión de calor por convección comparada con la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conducción. Allí vamos a tener K como la conductividad térmica del fluido, H el coeficiente convectivo y L una distancia en la dirección del flujo del fluido. El fluido que se mueve paralelo a la superficie de la placa. A partir de la resolución de las ecuaciones de cambio, se puede obtener un número de Nusselt promedio, teniendo en cuenta una temperatura superficial constante. Esa expresión que obtenemos es la siguiente.
que va a depender del número de Reynolds y del número de Prandtl. Es decir, depende de las propiedades del fluido y su velocidad. Con esta expresión para Knudsen, y utilizando la expresión anterior, podemos encontrar un valor para H. Esta última expresión tiene una restricción. Números de Prandtl mayores que 0,7. Consideremos ahora la placa plana, pero teniendo en cuenta que la convección forzada se da en un régimen turbulento. De la misma manera, el régimen de flujo lo determinamos a partir del cálculo del número de Reynolds. Para números de Reynolds mayores que 5 por 10 a la 5, consideramos un régimen de flujo turbulento. Esto no quiere decir que en este valor precisamente va a darse un cambio abrupto de régimen de flujo de laminar a turbulento. Debe haber una transición que se da sobre un amplio rango del número de Reynolds, pero esa transición no se va a tener en cuenta. Pues régimen laminar o régimen turbulento dependiendo de este valor, 5 por 10 a la 5. Entonces, para este régimen de flujo, la resolución de las ecuaciones de cambio nos lleva a unas expresiones distintas. Para el espesor de la capa límite hidrodinámica, tenemos esta ecuación similar a la ecuación anterior. Allí entonces podemos encontrar los perfiles de velocidad y temperatura. El número de Knudsen lo vamos a considerar el mismo, número de Knudsen genérico, como la relación entre el calor por convección y el calor por conducción en el fluido. Pero el número de Knudsen promedio que obtenemos a partir de las resoluciones de la resolución de las ecuaciones de cambio, teniendo en cuenta una temperatura superficial constante, es este que tenemos allí, que depende del número de Reynolds y depende del número de Prandtl, es decir, de propiedades del fluido y velocidad. A partir de esta expresión podemos hallar el número de Knudsen, que con la expresión anterior nos lleva a encontrar un valor para H. Esta última ecuación tiene un par de restricciones. Funciona para números de Prandtl entre 0,6 y 60, y para números de Reynolds entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 8. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Considere una placa de 0,1 metros de longitud por 0,1 metros de ancho, a una temperatura de 80 grados Celsius. Se hace pasar agua sobre su superficie a una velocidad de 0,1 metros por segundo y 40 grados Celsius. Calcule el calor disipado por la placa y el espesor de la capa límite hidrodinámica en X igual a 0,1 metro. Supóngase las propiedades del agua siguientes, a 60 grados Celsius. Viscosidad cinemática, 0,478 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Conductividad térmica, 0,651 watts sobre metros grados Celsius. Número de Prandtl, 3,02. Bueno, en este ejercicio vamos a considerar una placa que está en contacto con un fluido a diferente temperatura. Se establece una transferencia de calor por convección, la cual no podemos hallar todavía porque no conocemos el coeficiente H. Entonces hay que hallar el coeficiente H. Las propiedades del agua se están asumiendo a una temperatura promedio entre la temperatura de la superficie de la placa y la temperatura media del fluido, teniendo en cuenta la presencia de la capa límite. Bueno, para resolver el problema, lo primero que debemos determinar es el régimen de flujo del fluido. Eso lo hacemos a partir del cálculo del número de Reynolds, teniendo en cuenta la velocidad del fluido, la viscosidad cinemática y la longitud de la placa en la dirección del flujo del fluido. Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos un número de Reynolds de 2,09 por 10 a la 4. Si lo comparamos con nuestro número de referencia 5 por 10 a la 5, es menor, lo que nos lleva a concluir que el régimen de flujo es laminar.
A partir de este valor obtenido, utilizamos la ecuación adecuada para el número de Nusselt, la ecuación para el régimen laminar. 0,664 Reynolds a la 1 medio por Prandtl a la 1 tercio. Reemplazamos valores y obtenemos un número de Nusselt igual a 138,70. Si nos vamos a la expresión genérica para el número de Nusselt, H por L sobre K, y reemplazamos de allí, podemos obtener un valor para H. H igual a 902,94 watts sobre metros cuadrados grados. Conociendo H, ahora sí se puede plantear la convección para hallar el calor transferido. Teniendo en cuenta la temperatura superficial, la temperatura del fluido, el área y el valor que acabamos de hallar para H, vamos a tener un calor de 361,18 watts. Para hallar el espesor de la capa límite, recurrimos a la ecuación correspondiente, teniendo en cuenta el valor para el número de Reynolds, y como distancia de flujo tomamos X, toda la longitud de la placa. Reemplazamos, obtenemos un valor de 3,21 milímetros, es decir que en esta pequeña sección de fluido vamos a tener el perfil de velocidad y el perfil de temperatura. Vamos ahora a considerar la convección forzada relacionada con el tránsito de un fluido por el interior de una tubería. El calentamiento o enfriamiento de un fluido al circular por el interior de un tubo constituye uno de los procesos de transferencia de calor más importantes. Normalmente, los tubos se emplean en intercambiadores de calor, condensadores, evaporadores, colectores de energía solar, etc. Cuando se piense en un régimen de flujo laminar, vamos a hacer referencia a números de Reynolds inferiores a este valor de referencia, 2100. Este número de Reynolds podemos calcularlo de esta manera. A partir del diámetro interior del tubo, la velocidad del fluido y la viscosidad cinemática. En el caso de un tubo circular, donde la temperatura de la pared es constante, se pueden utilizar las siguientes expresiones. El número de Peclet, otro número adimensional, que es simplemente el producto del número de Reynolds por el número de Prandtl. El número de Nusselt, que como ya vimos, es una relación entre el calor transferido por convección y el calor transferido por conducción en el fluido. Este es el número de Nusselt genérico. Y esta expresión empírica para el número de Nusselt promedio de estos autores, que depende del número de Peclet, en donde D es el diámetro interior del tubo y L es su longitud. Observemos que la solución asintótica para longitudes suficientemente grandes es igual a 3,66, es decir que esta expresión converge ese número cuando se tenga una longitud grande. Las propiedades físicas del fluido van a evaluarse a una temperatura media. Para el caso del régimen de flujo turbulento, vamos a asumir valores para el número de Reynolds que sean mayores que 2100. Como se consideró en el caso de la placa, esto no quiere decir que en este número de referencia precisamente va a ocurrir un cambio abrupto de régimen de flujo, de laminado turbulento. Debe haber un amplio rango del número de Reynolds en donde ocurra una transición que no se va a tener en cuenta. Algunos autores toman el valor de referencia como 2300.
Teniendo en cuenta la misma expresión para el número de Nusselt genérico, en el caso de tener una temperatura superficial constante, para un flujo turbulento desarrollado por completo en tubos lisos, vamos a tener la siguiente correlación para el número de Nusselt promedio de estos autores. Las propiedades en esta expresión se evalúan a la temperatura media del fluido y el exponente n adquiere un valor de 0,4 para calentamiento o 0,3 para enfriamiento. Esta ecuación es aplicable a fluidos cuyos números de Prandtl varían entre 0,6 y 160 aproximadamente, y en situaciones donde la diferencia de temperaturas entre la pared del tubo y el fluido es moderada. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Haciendo circular agua por el interior de un tubo de cobre de 5 centímetros de diámetro interior, se desean calentar 100 kilogramos por minuto de agua hasta 60 grados Celsius. El agua tiene una temperatura de 20 grados Celsius. La superficie del tubo se mantiene a 100 grados Celsius, condensando vapor por el exterior. Determine la longitud necesaria del tubo. Las propiedades del agua a 40 grados Celsius son: densidad 994,59 kilogramos por metro cúbico, calor específico 4,1784 por 10 a la 3 joules sobre kilogramos grados Celsius, viscosidad cinemática 0,658 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, conductividad térmica 0,628 watts sobre metros grados Celsius, número de Prandtl 4,34. Analizando este ejercicio, identificamos que tenemos una convección forzada con un flujo interno dentro de una tubería. Para determinar cuál es el régimen de flujo, tenemos que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos calcular de esta manera. A partir del diámetro interior del tubo, la velocidad del fluido y la viscosidad cinemática. Tengamos en cuenta que las propiedades del fluido han sido tomadas a una temperatura promedio entre la entrada y la salida del tubo para ese fluido. Como no tenemos un valor explícito para la velocidad, esta podemos calcularla a partir del flujo másico, teniendo en cuenta la densidad y el área normal al flujo del fluido, es decir, el área transversal del tubo. Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos un número de Reynolds de 64.851,33. Un valor obviamente mucho mayor que nuestro valor de referencia, que es 2100. Lo que nos lleva a concluir que es un régimen turbulento de flujo. Conociendo ese régimen de flujo, podemos escoger la ecuación más adecuada para el número de Nusselt, teniendo en cuenta que para el exponente n tomamos un valor de 0,4, lo que corresponde a un calentamiento del fluido. Reemplazando los valores del número de Reynolds y el número de Prandtl, obtenemos un número de Nusselt de 292,59. Y yéndonos a la expresión genérica para el número de Nusselt, podemos determinar a partir de allí un valor para H de 3.674,93 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. Conociendo el coeficiente de transferencia de calor por convección, podemos plantear la ecuación de calor, a partir de la cual podemos despejar la longitud del tubo. Esta ecuación la podemos relacionar con el cambio en la energía interna del fluido, a partir de la primera ley de la termodinámica. Allí vamos a tener en cuenta que la temperatura del fluido
la tomamos como un promedio entre la entrada y la salida. Despejando la longitud, obtenemos un valor de 8,04 metros. Convección natural. A diferencia de la convección forzada, el movimiento del fluido en la convección natural es consecuencia de las fuerzas de empuje que se ejercen sobre él cuando disminuye su densidad, al encontrarse en la vecindad de la superficie de transferencia de calor y en presencia de un campo gravitacional o un campo centrífugo en el caso de una máquina rotatoria. Pese a que el coeficiente de transferencia de calor por convección natural es relativamente bajo en comparación con el de la convección forzada, varios dispositivos dependen por completo de este modo de transferencia de calor para funcionar correctamente. La primera de las geometrías que se tendrá en cuenta es la placa vertical. Una placa vertical isotérmica. Es importante considerar cuál es su posición. Tenemos en cuenta la expansión volumétrica, que hace referencia a una relación de densidades, que de acuerdo al modelo de gas ideal, puede hallarse como el inverso de la temperatura absoluta. Se introduce un nuevo número adimensional, el número de Grasov. El número de Grasov es un número adimensional que relaciona la fuerza de flotación y la fuerza viscosa que actúa sobre un fluido en la capa límite de velocidad. Este parámetro depende del valor de la gravedad, que se toma como constante, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Depende de la expansión volumétrica, que es una propiedad especialmente de los gases. Depende de la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido, de la viscosidad cinemática y de una longitud característica, que para el caso de la placa vertical se toma como la altura. Se introduce un nuevo número adimensional, el número de Rayleigh. El número de Rayleigh es el producto del número de Grasov por el número de Prandtl. Se involucra porque la mayoría de las expresiones empíricas para encontrar el número de Nusselt dependen del número de Rayleigh. Para el caso de la placa vertical, se puede encontrar el número de Nusselt a partir de esta fórmula empírica. Una fórmula empírica de estos autores, Churchill y Chu, que depende del número de Rayleigh y del número de Prandtl. Con el valor de Nusselt puede encontrarse un valor para H en el caso de la convección natural. En el caso de tener geometrías distintas a la placa vertical, se van a contar con correlaciones que nos permiten hallar el número de Nusselt para cada una de esas distintas configuraciones geométricas. Tal es el caso del cilindro horizontal. Para esta geometría se tiene esta expresión para el número de Nusselt, que es de amplio uso, que depende del número de Rayleigh y del número de Prandtl. Tiene una restricción, nos funciona para números de Rayleigh menores a 10 a la 12. Para el caso de la esfera, se cuenta con esta expresión empírica, con las restricciones, números de Rayleigh menores a 10 a la 11 y números de Prandtl mayores a 0,7. Son fórmulas empíricas de Churchill y Chu. Un cilindro vertical puede tratarse como una placa vertical siempre y cuando cumpla con esta condición. Su diámetro debe ser mayor que 25 veces su longitud sobre el número de Grasov a la 1/4. Es la condición de Heffard. Existen muchas ecuaciones de tipo empírico que nos permiten hallar el número de Nusselt. Aquí
Aquí solamente se están presentando las más significativas, las de más amplio uso. Otra manera de encontrar el número de Nusselt es a través de esta ecuación. Una ecuación bastante sencilla, que depende del número de Rayleigh y de una constante C1, que a su vez depende de la configuración geométrica que se esté trabajando. Esta ecuación tiene una restricción. Funciona para números de Rayleigh entre 10 a la 4 y 10 a la 9. Se tiene otra ecuación similar, que al igual que la primera, depende del número de Rayleigh y de una constante C2, que va a depender de la geometría correspondiente. Esta ecuación es aplicable para números de Rayleigh mayores a 10 a la 9. Las dos son fórmulas empíricas de McAdams. ¿Qué valores toman C1 y C2 en estas ecuaciones? Dependiendo de la geometría, si es una placa vertical, una placa horizontal, un cilindro horizontal o una esfera, que tienen valores diferentes para estas constantes. Para el cálculo del número de Rayleigh, se toma LC como la altura de la placa vertical, como la relación entre área y perímetro para una placa horizontal y el diámetro para un cilindro o una esfera. Hagamos el siguiente ejercicio. Calculen las pérdidas de calor por unidad de longitud en un tubo horizontal de 15 centímetros de diámetro exterior si su superficie se mantiene a 400 Kelvin y el aire que lo rodea tiene una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 1 bar. Las propiedades del aire a una presión de 1 bar y una temperatura de película de 350 Kelvin son viscosidad cinemática, 20,76 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, difusividad térmica, 0,2983 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, conductividad térmica, 0,03003 watts sobre metros por Kelvin, número de Prandtl, 0,697, coeficiente de expansión volumétrica, 2,86 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Con la información que nos da el ejercicio, determinamos que tenemos una convección natural, ya que hay un fluido que rodea el tubo, y ese fluido está aparentemente en reposo. Las propiedades del fluido que se nos dan allí atienden a unas condiciones de una presión de 1 bar y una temperatura promedio entre la superficie y el fluido, teniendo en cuenta la presencia de la capa límite. Lo primero que vamos a hacer es calcular el número de Rayleigh, ya que la mayoría de las expresiones para el número de Nusselt depende de este parámetro. Para calcularlo, tenemos en cuenta el valor de la gravedad, la expansión volumétrica, la viscosidad cinemática, la difusividad térmica, la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido, y tomamos como una longitud característica el diámetro exterior del tubo. Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos un número de Rayleigh de 1,53 por 10 a la 7. Para el cálculo del número de Nusselt, podemos usar una correlación para la geometría que tenemos acá, un cilindro horizontal. Podemos utilizar la ecuación de McAdams, la que corresponde al valor del número de Rayleigh. Allí, para la geometría en cuestión, tendríamos un valor de C1 de 0,47. Reemplazando, tendríamos un número de Nusselt
de 29,39. Yéndonos a la expresión genérica para el número de Nusselt, podríamos calcular a partir de allí un valor para H. Nos daría igual a 5,88 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, que es un valor pequeño si lo comparamos con los valores de H que se obtendrían en una convección forzada. Una vez conocido el coeficiente de transferencia de calor por convección, puede plantearse la ecuación para el calor. Y a partir de allí obtener un valor de 277,20 watts por metro. Vale la pena mencionar que para calcular el número de Nusselt podríamos también utilizar otra correlación, la cual nos llevaría a un valor similar en el cálculo de H y en el cálculo del calor.